Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos. Hoy traemos una enseñanza acerca verdaderamente de la palabra espíritu en la Biblia, su interpretación correcta. ¿Verdad? Debemos de tomar en cuenta que la palabra de Dios nunca fue escrita en español, se ha traducido del español a nuestro idioma. Y debemos verdaderamente de considerar cuando nos topamos con esta palabra. Si le puse aquí en la descripción del video, ¿verdad? Muchas de las veces se le ha dado mala interpretación a la palabra espíritu. Una de las razones es por la pobre traducción que se le aplica a la Biblia. Reconocemos, no alcanza a distinguir, perdón. Recordemos que la Biblia no fue escrita en español y por esto tenemos que tener cuidado de cómo interpretarla correctamente según el contexto del pasaje que lo mencione. Dios te bendiga, Sofía, Jorge, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Es bien importante verdaderamente considerar este punto de vista con concerniente a la palabra espíritu, porque muchas de las veces trae confusión a las personas y verdaderamente se le ha dado una aplicación bien equivocada, bien errada en las iglesias. Por ejemplo, yo he escuchado que hermanos o pastores o ministros en las iglesias le llaman a alguna enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, la diabetes, le llaman también espíritu de diabetes. O sea, verdaderamente creo que es por falta de conocimiento, falta de entendimiento verdaderamente, que ya nada más porque dicen espíritu ya se están refiriendo a un asunto espiritual o algo bíblico, y la mera verdad nos extraviamos, por así decirlo, al no poder verdaderamente discernir o comprender verdaderamente su aplicación correcta de acuerdo al texto. Y tenemos que tener mucho cuidado verdaderamente de cómo la interpretamos, ¿verdad? Vamos a ver, en el Antiguo Testamento existen 1, 2, 3. A ver, ¿cuántas serán? 1, 2, 3, 4, 5. 5 palabras diferentes que se traducen como espíritu, pero cada palabra de veras tiene aplicaciones totalmente diferentes. Depende el pasaje de lo que es o de qué se está hablando. Depende de lo que se esté hablando, la mera verdad. Y en el Nuevo Testamento solamente hay 2 palabras que se traducen como espíritu. La más usada es la que se usa en el Espíritu Santo, también acerca de un espíritu de adivinación. Debe uno de verdaderamente de tener cuidado, no es la misma palabra. Se traduce espíritu porque es la palabra que se usa, pero tiene diferentes aplicaciones de acuerdo a su pasaje o donde nos la encontremos en la Biblia. La única diferente que hay en el Nuevo Testamento es Hagios, donde habla en el Apocalipsis que el Dios de los espíritus de los profetas, ¿sí?
el Dios de los espíritus de los profetas, y esa palabra es la única que se usa, una palabra diferente de la que aparece en todo el Nuevo Testamento, y verdaderamente va con un sentido físico de que habla de algo, de un sentido moral, puro, sin culpa o religioso, ceremonial o consagrado, santísimo o santo. Y verdaderamente va con el fin de que dice el Dios de los espíritus de los profetas, y verdaderamente es eso relacionado con la actitud de la persona, ¿verdad? Como siervo de Dios, porque incluye la moralidad de la persona, la pureza de la persona, sin culpa o religioso, ceremonial, consagrado, santísimo o santo. Pero bueno, Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Ayúdanos, bendito Dios, a poder comprender y entender más, Señor, esta palabra de espíritu, Señor, porque verdaderamente creo que necesitamos conocerla más a fondo. Necesitamos ver verdaderamente la variedad de sus aplicaciones y el sentido en el cual se usa a través de tu palabra, bendito Dios. Porque verdaderamente, Señor, sé que en varias iglesias yo he escuchado, Señor, y de hermanos que conozco, que le hemos dado un uso verdaderamente erróneo y diferente, Señor, hasta tal grado que llamamos, Señor, a las enfermedades espíritu. El espíritu de diabetes o el espíritu de no sé qué, pero lo relacionamos con las enfermedades como espíritus. Y la mera verdad, creo que necesitamos verdaderamente comprender y entender, Señor, de qué manera debemos de usarla y darle verdaderamente la traducción correcta en los textos donde veamos esta palabra de espíritu, y no tomarla a la ligera, así simplemente interpretarla como espíritu. Ayúdanos, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, para poder verdaderamente crecer, Señor, y entender más y estar cuerdos cuando hablemos acerca del Espíritu, y darle la interpretación correcta a la Escritura a la cual nos estamos refiriendo, para no verdaderamente confundir más que nada a las personas nuevas, aquellos incrédulos, a los que apenas están viniendo o van a venir, Señor, a conocerte a ti, aquellas personas que nunca han leído la Biblia o cuando la leen se confunden con esta palabra. Ayúdanos, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos, gracias por acompañarnos. Es muy amplia verdaderamente esta palabra. Si no sé la mera verdad de cuántas veces, pero aparece en las Escrituras una infinidad de veces. La primera vez que aparece esta palabra espíritu es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en Génesis 1:2, y ahí es verdaderamente el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas. No se está refiriendo a otro espíritu. Habla acerca de, en Génesis 6:3 dice Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahí verdaderamente debemos de mirar en el significado correcto de la palabra. Tiene otro sentido, no habla del espíritu mismo que se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas, perdón. Miren, la palabra espíritu, esa que se usa ahí en Génesis y en la mayoría del Antiguo Testamento, la palabra es ruach, es R-U-A-K-J. No sé cómo se pronuncia, no sé verdaderamente hebreo, pero
el sonido más o menos es así, rak. ¿Qué significa viento? Por semejanza, aliento. Una exhalación sensible o incluso violenta. Figurativo de vida, de la ira. Insustancial, por extensión, región del cielo, por semejanza a espíritu, pero solo de un ser racional. Incluye su expresión y funciones: aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento. Simplemente si le quisiéramos dar una interpretación más correcta, una traducción más correcta al texto aquí donde dice Génesis 6:3, ¿verdad? Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué palabra verdaderamente cómo se pudiera interpretar más correctamente esa palabra de espíritu? Porque esa palabra aquí está con minúscula, no está con mayúscula. Cuando se refiere al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo, siempre va a ir la palabra con mayúscula. Y en este caso la encontramos con minúscula. Habla verdaderamente no habla del mismo espíritu que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Habla verdaderamente, o la traducción o la palabra correcta sería diferente, y de acuerdo a las palabras en las que se traduce, sería vida, sería ira, insustancia, por extensión, región del cielo, por semejanza espíritu, pero no solo de un ser racional, pero solo de un ser racional. Incluye su expresión y funciones: aire, aliento, ánimo, enojo. ¿Será que la traducción correcta sería enojo o ira? No contendrá mi ira, o sea, no se contendrá mi ira con el hombre para siempre, porque acuérdense que la maldad del hombre se aumentó. Es posible que lo más seguro o la traducción más correcta sería verdaderamente que no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, pero sería verdaderamente como en el sentido de que sería su enojo. Sí. De esa manera podemos verdaderamente darle una aplicación más correcta cuando traducimos o cuando observamos un pasaje de la Biblia. Sí, porque es totalmente una aplicación distinta. Es la misma palabra que se usa, pero tiene una aplicación totalmente distinta, y debemos de considerar eso, porque en el Antiguo Testamento nos encontramos con con esta palabra de espíritu, pero en un sentido de que debemos de observarla y ser cuidadosos en observarla de acuerdo al contexto de lo que se está hablando. Por ejemplo, ahí en Génesis 6:3, donde dice Dios, ¿verdad? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No está hablando verdaderamente del mismo espíritu que dice arriba, que el espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero sí creo que está hablando de su ira, que no se contendrá su ira, mi ira con el hombre para siempre, o mi enojo, ¿verdad? Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí es cuando le sentencia la reducción de años, en lugar de que viviera 900, se lo reduce a lo más a 120 años de vida. Vemos también otro ahí en Génesis, cuando
dice, ¿verdad? De dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Esto habla de que los animales que entraron con Noé, ¿sí? Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne que había espíritu de vida. En este sentir es el aliento de vida, ¿verdad? De todo animal que vivía, que tenía aliento de vida. No es la misma palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sería verdaderamente eso, aliento de vida. ¿Sí? La traducción correcta hubiera sido así. ¿Sí? Que vinieron a él de dos en dos, de toda carne en que había aliento o hálito de vida, ¿verdad? Podemos ver cuando Abraham en buena vejez, anciano lleno de años, y murió. Cuando Abraham muere, se usa la palabra también, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez. Esa palabra verdaderamente es diferente. Esa palabra es Gaba en el hebreo, y se refiere cuando exhala uno el espíritu, ¿verdad? Cuando uno muere, cuando el aliento verdaderamente deja de ser en uno. La raíz primaria es respirar hacia afuera, ¿sí? Como el aliento, pero se va el aliento de la persona, ¿sí? Por implicación, expirar, dejar de ser, exhalar el espíritu, menesteroso también. Cuando se habla de menesteroso se usa la misma palabra de Gaba, ¿verdad? Pero se traduce en espíritu, y por la mera verdad, por falta o por una traducción muy pobre que se le da cuando se traduce del idioma original al español, verdaderamente queda la traducción muy pobre, por ejemplo en este caso, ¿no? Que dice que exhaló el espíritu, poniéndolo en el sentido verdaderamente de, pues no hay confusión ahí, porque está hablando de que el aliento de vida, ¿verdad?, salió del cuerpo de Abraham, ¿verdad?, que exhaló el espíritu, ¿verdad?, murió, pereció, muerto, dejó de ser. Expirar es como cuando el respirar hacia afuera. El aliento de vida, el soplo de aliento de vida, ¿verdad?, que Dios sopló en el hombre, que dice que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el sentido que se usa esa palabra cuando habla de que Abraham, o cuando se refiere a la muerte, que exhaló el espíritu, verdaderamente habla de ese aliento, de ese soplo que Dios sopló en el hombre, que sale del cuerpo verdaderamente. En ese sentido, no es la misma palabra. También hay en otro pasaje donde se refiere a invocar un espíritu de los muertos. Y donde estaba Números. Bueno, voy a ir al de Samuel. Cuando Saúl consultó a una adivina, una mujer que tenía espíritu de adivinación, espérenme, dejen para no enredarme. Hay otra palabra, 178, que se traduce como espíritu, pero habla en base a que no deben verdaderamente de invocar los espíritus de los muertos. Y la palabra
la traducción la ponen simplemente como espíritu, que no invocarán espíritu de muertos, pero esa palabra verdaderamente tiene una aplicación bien interesante. Es Ob, una O y una B de Beto, ¿verdad? Aparentemente es mediante la idea de balbucear, ¿sí? De balbucear. Y la palabra balbucear es que pronunciarse de manera vacilante, insegura y dificultosa. El nombre de un padre o antepasado, borbotear, odre para agua, por su sonido hueco. De aquí viene mago, ¿verdad? Ventríloco, como de un tarro, adivinación, adivino, encantador, evocador de espíritus, fantasma, muerto, odre. Y verdaderamente, en el sentido cuando dice, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que habla que no deben de invocar, ¿verdad?, a los espíritus de los muertos. Verdaderamente es el espíritu ese, ¿verdad? Habla acerca de verdaderamente de los fantasmas o de un aquí lo tenía balbucear el nombre de invocar más que nada un antepasado, de tratar de comunicarse con alguien que ya falleció, con alguien que ya murió, ¿verdad? Y es la misma palabra espíritu de adivinación, pero es como un encantador o evocar. Y lo curioso, me llama la atención que es también borboteo, ¿verdad? Como el agua en un odre que está borboteando, como si estuviera burbujeando o naciendo agua. El sonido que hace verdaderamente el agua cuando nace. O también cuando habla uno en un jarro. Sí, cuando uno habla en un jarro y habla dentro del jarro por su sonido hueco. Es la misma... En el mismo sentido se aplica esa palabra de espíritu. Sí, evocador de espíritus, evocar, fantasma, muerto, odre. Debemos verdaderamente tener mucho cuidado cuando nos topamos con la palabra espíritu en la Biblia y mirarla en el mismo sentido que miramos la palabra el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de la persona. Tenemos otra palabra espíritu, como cuando Nabucodonosor le dice a Daniel que en él moraba el espíritu de los dioses. Es otra palabra de veras es otra palabra distinta, pero viene también en el mismo sentido de la primera, de donde se refiere al Espíritu de Dios. Y vamos a ver las palabras de el Espíritu según el Nuevo Testamento. La palabra Espíritu en el Nuevo Testamento es 4151 en el diccionario Strong, va de la mano con la Reina Valera, y se pronuncia pneuma, que se traduce como corriente de aire, figurativo, un espíritu humano, el alma racional, por implicación, principio vital, mente, disposición, etc. O sobrehumano. Cuando se refiere en sentido sobrehumano, habla de ángel, demonio o Dios. En el sentido divino, el Espíritu Santo, aliento,
espíritu, espiritual, viento. Cuando nos topamos verdaderamente con esa palabra espíritu en el Nuevo Testamento, ¿sí? Debemos verdaderamente de observar el contexto del pasaje para no darle una mala interpretación u observarla como un espíritu cualquiera o como el Espíritu Santo en el mismo nivel. La mera verdad, no se trata de eso. Cuando el rey Saúl verdaderamente Dios lo desechó, dice en 1 Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Este espíritu malo, ¿a qué se refiere verdaderamente? ¿Al mismo espíritu? Como lo consideramos en nuestra mente, como un espíritu, como un fantasma, como algo que está ahí. ¿Cómo miramos verdaderamente el espíritu, no? Creo que verdaderamente aquí, de acuerdo al contexto y de acuerdo a la aplicación de la palabra espíritu, esa es del cuando habla de turbación de espíritu, yo pienso que es la misma palabra que se usaba ahí, no la miré, no la observé bien. Pero cuando habla de turbación de espíritu, es levab, la palabra que se usa en el hebreo, que es corazón, con el órgano más interior, sentimientos, alma, ánimo, ardor, corazón, deseo, entendimiento, espíritu, inteligencia, meditación, pecho, propósito, voluntad. Verdaderamente, cuando nos topemos con palabras así, debemos de ver verdaderamente que la interpretación del texto está verdaderamente muy pobre, porque cuando habla de turbación de espíritu, verdaderamente habla de, ¿verdad?, de que su ánimo estaba muy bajo, sus sentimientos estaban alterados, ya sea lastimados o enojados, ardor, corazón, deseo, entendimiento, ¿sí? Pero también cuando se refiere a que estaba meditando, meditación también es la misma palabra, que debemos de tener mucho cuidado, la mera verdad, en interpretarlas más que nada cuando estudiamos un texto, ¿verdad?, en la Biblia que aparece la palabra, no la tomemos así nada más como espíritu. Tenemos que mirar el contexto de lo que se está hablando. Si habla de turbación de espíritu, verdaderamente habla de un estado de ánimo, ¿verdad?, del alma de la persona, que incluyen los sentimientos, el corazón, el deseo, ¿sí?, la voluntad, el propósito. Y miren, nada más, vamos a quedarnos ya en la palabra del Nuevo Testamento. Voy a buscar unos ejemplos. Hay bastante palabras verdaderamente que hay en la Biblia. En el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había sido concebido del Espíritu Santo. Y Jesucristo en el Sermón del Monte usa otra palabra, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Es la misma palabra, pero tiene diferente aplicación.
los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Porque tienen un poquito menos espíritu que los demás? No. Las aplicaciones de esa palabra espíritu, ¿verdad? El espíritu de Dios o espíritu inmundo, o en este caso como los pobres en espíritu. Debemos de mirar en qué sentido está esa palabra de espíritu verdaderamente. Por ejemplo, es neuma, la palabra en el griego, es corriente de aire o en sentido figurativo, un espíritu humano, el alma, racional, por inspiración, principio vital, mente, disposición, etc. O sobrehumano, cuando se aplica sobrehumano. Pero vamos a ver donde dice Jesucristo, los pobres en espíritu, ¿verdad? Cuando se refiere al hombre, al ser humano, habla acerca de el alma racional, ¿sí? Cuando verdaderamente tiene poco razonamiento, que no es muy inteligente, muy sabio en tantas cosas, verdaderamente, ¿verdad? Su sentido racional es muy poco, y creo que en ese principio, ¿verdad? Caería cuando dice Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu. Creo que no habla acerca de pobreza, de que le falta espíritu, sino verdaderamente que son humildes, son sencillos, no tienen tanto intelecto, tanto conocimiento de las cosas, ¿verdad? Es una persona tan sencilla, tan simple, principio vital, mente, disposición, etc. Sí. Cuando se usa en una aplicación, ¿verdad?, sobrehumana, esa palabra de espíritu en el Nuevo Testamento se refiere a un ángel, a demonios o a Dios, el Espíritu de Dios, un demonio o un ángel. En sentido divino, cuando se aplica en un sentido divino, es el Espíritu Santo, el aliento del ser humano, el aliento de vida que Dios sopló, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, espíritu, espiritual o viento. ¿Sí? Voy a buscar algún ejemplo de vamos a Lucas. Creo que Lucas tiene bastante. Miren, por ejemplo, en Lucas 1:67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y dio su profecía. En Lucas 1:80 habla acerca de Juan el Bautista, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Sí, en espíritu. No habla verdaderamente que se fortalecía en el Espíritu Santo, sino se fortalecía en su alma, en el razonamiento de su alma. Lo más seguro sería la aplicación más correcta, en su entendimiento, en su mente, en la disposición, ¿sí?, en su vitalidad, en ese sentido. Porque si las observamos verdaderamente solamente como espíritu y la miramos en el mismo nivel que toda palabra de espíritu, verdaderamente podemos caer en cosas absurdas, en cosas peligrosas. Yo no sé si hay hermanos que nos están siguiendo, si han escuchado verdaderamente pastores o predicadores o hermanos que le llaman a alguna enfermedad, le llaman el espíritu de diabetes, espíritu de esto, espíritu de aquello, y la mera verdad le han dado un mal uso verdaderamente a la palabra espíritu.
Vamos a ponerlo de esta manera, miren. Cuando el texto, ¿verdad? Cuando el texto habla de disposición, si hacen un llamado al Evangelio y las personas lo reciben, ¿verdad? Lo reciben, lo comprenden, razonan en el Evangelio y lo creen, lo aceptan y ponen su disposición a aceptarlo, a recibirlo. La palabra disposición también es la misma palabra de espíritu, pero cuando se refiere a la disposición, tiene que ser en base a la disposición de la persona en su razonamiento, o depende verdaderamente de qué esté hablando el pasaje, porque puede ser posible que la traducción correcta fuera acerca de la disposición mental o racional de la persona a aceptar algo o en la actitud, ¿verdad? A hacer algo, a responder, y simplemente le dieron la traducción de espíritu. Pero se le pierde verdaderamente mucho el sentido cuando se traduce la palabra solamente en espíritu, cuando tiene que ver con la actitud, cuando tiene que ver con el deseo del corazón, cuando tiene que ver con la disposición mental, ¿verdad? Y con el intelecto de la persona. Tengamos verdaderamente cuidado cómo interpretamos la palabra espíritu. Hay mucho, la mera verdad, mucho que hablar, mucho que decir. Si las pudiera contar, la mera verdad, no sé cuántas veces aparece la palabra espíritu. Aquí me lo da. 607 veces, tanto como en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la palabra espíritu. Son los resultados que me salieron aquí en la concordancia esta. 607 resultados. Sí, 607 resultados. Y de esas 607 resultados que se traduce simplemente como espíritu en la escritura, tiene infinidad de aplicaciones verdaderamente de acuerdo al texto, de acuerdo al contexto de lo que se está hablando, de acuerdo de quién o de qué se esté hablando verdaderamente. Sí, creo que debemos de ponerle cuidado. Tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, aquí que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Que si hay haber sido un demonio verdaderamente, un espíritu malo, un espíritu de demonio que lo permitía, que verdaderamente lo pusiera en un estado de ánimo muy deprimido, muy de mal humor. No lo sabemos, pero puede ser así, ¿sí? No creo que en cierto sentido se refiera a que sí, que él dice que y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No creo que Jehová verdaderamente le mandó un demonio. Es posible que le permitió verdaderamente a algún demonio que lo pusiera verdaderamente de mal humor, en una actitud muy deprimente, no sé. Pero no es la misma palabra, porque en ese pasaje habla de el espíritu de Jehová se apartó de Saúl
y le atormentaba un espíritu malo, y esa palabra espíritu no habla del mismo espíritu de Dios, pero en el texto, en la traducción o en el texto se usa la misma palabra, pero cada palabra tiene diferente aplicación, ¿sí? Tiene diferente sentido, y es donde debemos de tener mucho cuidado, la mera verdad. Quería comentar de esto porque por ejemplo, cuando dicen, no, pues que el espíritu de discernimiento verdaderamente habla del intelecto, no habla de un espíritu, como un espíritu como lo consideramos en nuestra mente, ¿sí? Pero habla verdaderamente acerca del racionalismo del alma, del racionalismo de la persona, ¿sí? Si dicen, no, pues que pídele a Dios que te dé espíritu de... Ay, ¿cómo era? A ver, acá lo tengo. Tenía un ejemplo. Tenía un ejemplo. Sí, cuando... Sí, es discernimiento, espíritu de discernimiento. No habla verdaderamente de espíritu, sino de la capacidad mental de discernir. Sí. Hablaría verdaderamente de que Dios verdaderamente te dé, ¿verdad?, una mente racional, o sea, que te dé el que pueda razonar en algún asunto de lo que según se esté hablando, de lo que se esté tratando. Y por desgracia a veces nada más usan así, ¿no? Pues que necesitas el espíritu de discernimiento, o el espíritu de esto, el espíritu del error, por ejemplo, ¿a qué se refiere con el espíritu del error? Porque ya siendo honestos, cuando oímos el espíritu del error, pensamos que anda ahí un espíritu, un demonio ahí que nos seduce a lo equivocado, ¿verdad? Pero verdaderamente es una mente reprobada. Es la disposición de la persona que está dispuesta ya en su razonamiento, no razona cuerdamente y se deja convencer verdaderamente por lo equivocado, por el error. Eso es un espíritu verdaderamente del error. Es una persona que su razonamiento verdaderamente ella misma, la disposición de su mente, de la persona, su actitud, verdaderamente se deja llevar o seducir por lo equivocado y se convence de que sea así, de que sea verdad. Pero tiene que ver con el razonamiento, con la mente, con la disposición de la mente a creer en cosas que no son correctas. Y habla la palabra del espíritu del error. Verdaderamente tengamos cuidado. Una persona que le dijeron eso, le estaba preguntando algo a una persona, a una hermana en la iglesia, que la andaba buscando pero no lo encuentro. Que le preguntaba algo una persona
a una mujer que me ministra. Y esta persona le dijo, dile a Dios que te hable y te dé espíritu de discernimiento. Y estaba confundida la persona. Sí, estaba confundida, ¿qué quiere decir eso? Espíritu de discernimiento. Y creo que como ministros, como hermanos en Cristo, como pastores, predicadores o simplemente hermanos que comprendemos las escrituras, a veces caemos en el sentido de que si hablamos así, espíritu de discernimiento, nos ponemos en una posición como muy religiosos, muy espirituales, que hablamos Biblia, que hablamos, pero sin entendimiento. No se le puede decir algo así a una persona nueva, mucho menos a alguien nueva en Cristo. Tienes que explicarle, pídele a Dios que te ayude a entender, que te dé una mente, ¿verdad? Que puedas razonar en la verdad y a distinguir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero no pídele a Dios que te dé espíritu de discernimiento. La dejó igual y ahora más porque él ya le dijo espíritu de discernimiento. ¿Qué es eso? ¿Es un espíritu ahí a la par de uno? No. Simplemente que verdaderamente que Dios le dé una mente que entre en razonamiento para comprender algún asunto espiritual, pero verdaderamente le hemos dado mal uso a la palabra espíritu porque la traducción en la Biblia está muy pobre y debemos de considerar eso. Si pudiéramos ver, voy a ver si hay comentarios. Y tantas pestañas que tengo abiertas aquí que me hago bolas. Sí, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Pudiera pensar en otra palabra que sea mal usado en la Biblia o que tiene varias aplicaciones, pero hay infinidad. La enseñanza es esta, más que nada, ya aquí concluimos, que recuerdemos siempre cuando leamos la escritura que la Biblia no fue escrita verdaderamente en el español, porque muchas de las veces la tomamos lírica, la tomamos como si hubiera sido escrita en español, como podemos ver en la palabra. El hebreo, tanto como el hebreo como el griego, es muy complejo, ¿cómo se puede decir? Complexo. Tiene una palabra, tiene muy grande variedad de aplicaciones. Una sola palabra. O sea, varias aplicaciones, esa palabra tiene varias aplicaciones en su idioma original, pero al traducirla simplemente se traduce como espíritu, como una sola cosa. Pero hay mucha variedad de aplicaciones detrás de esa palabra. Debemos de considerar eso. Un ejemplo, por ejemplo, la palabra love en inglés, amor, ¿verdad? En español tenemos varias palabras para expresar el amor o el sentimiento. Yo quiero mi perro, quiero a mi amigo, o estimo a mi amigo, amo a mi esposa.
¿verdad? Quiero a mi perro, estimo a mi amigo, amo a mi esposa. Si traduzco esas tres, ¿verdad? Yo amo a mi esposa, estimo a mi amigo y quiero a mi perro. Si las traduzco al inglés, en el inglés es I love my dog, yo amo a mi perro. I love my friend, yo amo a mi amigo. I love my wife, yo amo a mi esposa. La misma palabra se usa para decir quiero, estimo y amo. Love, una sola palabra. Y depende de lo que estés hablando, que va con el sentido de lo que se está hablando. Pero si lo miran, la diferencia en el español, tenemos más variedad. Quiero, estimo y amo son palabras totalmente diferentes. Lo mismo cae en la diferencia de las aplicaciones de las palabras en el idioma original. Sí. Cuando miras un texto en inglés y te topas con la palabra que quieres algo o te gusta algo, si te gusta una comida también, si te gusta el espagueti, dices, oh, I love spaghetti. La misma palabra que usas, I love my wife, amo a mi esposa, la misma palabra se usa para decir que te gusta el espagueti. ¿Sí? Y en realidad debemos de usar el sentido común y una aplicación verdaderamente centrada de acuerdo a lo que se esté hablando en el contexto o en el texto para no malinterpretar las escrituras. Tengamos cuidado. Esa es la enseñanza, ese es el consejo. Tengamos cuidado cuando leemos la palabra de Dios, cuando la interpretamos, cuando la enseñamos. Hay que darle verdaderamente su aplicación correcta. ¿De qué se está hablando? Sí. Como la confusión que hay en el texto donde Jesucristo le dice a Pedro, ¿verdad? Bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló hombre alguno de la verdad de quién soy yo. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesucristo le estaba preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? En todo ese pasaje, en todo el contexto de eso, se está hablando de quién es Jesucristo. No se está hablando de quién es Pedro, no se está hablando de que Pedro es la roca, no se está hablando de que Pedro es una piedra, o bueno, todo el contexto de ese pasaje es quién es Jesucristo. Y le dice, ¿verdad? Le pregunta a Jesús a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló hombre alguno, sino mi Padre te reveló. ¿Qué? ¿Qué le reveló? La verdad de quién era Cristo. Y le dice Jesucristo, y a ti te digo que tú eres Pedro. Y esa palabra Pedro es una piedra pequeña, como parte de la roca, pero es una piedra con las mismas cualidades que la roca, pero no es la roca. Y le dice Jesucristo, ¿verdad? Y sobre esta roca, y usa otra palabra diferente, roca, no es la misma que piedra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa palabra roca también se puede aplicar en un sentido figurado de una masa de roca enorme o una peña. Como una peña, un monte así, un pedregal, pero monte, una piedra enorme, como una peña. Algo que está fijo, que está sólido, que está firme. En ese sentido se aplica también esa palabra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se utiliza en esa forma, en ese sentido, de algo que está fijo, de algo que está sólido, de algo que está firme como la roca, como una peña. Y de acuerdo al contexto,
Jesucristo está haciendo la referencia directa de que en la solidez, en la firmeza, en la verdad absoluta de quién es Él, edificará su iglesia. Y ahí tenemos que la Iglesia Católica, 800 años después del nacimiento de la Iglesia, entre los 800 a 1000 años después, llegan a la conclusión que Jesucristo dijo que en Pedro iba a edificar su iglesia. Y caemos en el error. ¿Por qué? Por mala interpretación de la palabra. Mi exhortación es eso: tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Mi hermano, mi hermana, tú que predicas, tú que compartes, tú que das estudios bíblicos, tengamos cuidado, porque de tus palabras y lo que enseñes, ya sea correcto o incorrecto, vas a darle cuentas al Creador de tu doctrina, de tu enseñanza. Sí. Vamos a darle cuentas a Dios de todo lo que hablemos, de todo lo que enseñemos. Por eso Pablo les exhorta: no se hagan maestros todos ustedes para enseñar, sabiendo que le vamos a dar cuentas a Dios verdaderamente de la doctrina, de la enseñanza, de lo que enseñemos, de cómo interpretamos la escritura. La podemos malinterpretar verdaderamente. ¿Sí? La podemos malinterpretar, primero que nada, porque no sabemos verdaderamente todas las cosas como Dios las sabe. Y aparte de eso, ¿verdad? Nuestra mente está limitada, somos seres humanos, no conocemos verdaderamente en una totalidad la mente de Dios. Y aparte de eso tenemos a Satanás, el enemigo. Y él, desde el principio, pone duda en la palabra, la cuestiona, la tuerce, te hace creer otras cosas en la misma palabra. Debemos de tener cuidado. Si es el Espíritu de Dios el que te está guiando, el Espíritu Santo el que te está guiando a toda verdad, o si es Satanás que te está poniendo en cuestión la palabra de Dios o te está diciendo otra cosa. Yo creo que ese movimiento del hablar en lenguas que hay hoy en día en las iglesias verdaderamente está bajo la seducción de Satanás, que seduce a los hermanos, a los pastores, a las personas que caen en eso, a que lo hagan porque escrito está. Si has sido lleno del Espíritu verdaderamente, si has sido bautizado del Espíritu Santo, debes de hablar en lenguas. Pruébalo, manifiéstalo. Y la mera verdad, creo que detrás de todo eso está la seducción de Satanás, para que haya tanta cosa en las iglesias, y en lugar de ser de bendición, de edificación, es para confusión y para perdición. Tengamos cuidado. En la exhortación de hoy, tengamos cuidado verdaderamente de cómo interpretamos la escritura. Debemos de considerar que no fue escrita en español o en el idioma que tú la lees. Si la tienes en hebreo y entiendes hebreo y griego, gloria a Dios, porque sabes la aplicación más correcta de acuerdo al idioma en que fue escrita. Pero tanto como en inglés, como en español, como en Miren, voy a tratar de ver esta, porque aquí en Primera de Samuel 16, donde Dios habla: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo. Voy a ver en inglés. Vamos a ver la traducción en inglés de...
English. Ok. Inglés. Versión estándar en inglés. Segunda de Samuel 16. Y ya con esto terminó. 16, ahora sí. 16:14. Primera de Samuel 16. 16:14. Sí, usa la misma palabra espíritu. Now dice, now the spirit of the Lord depart from Saul, and a harmful spirit from the Lord torment him. Dice, después el espíritu, en ese instante el espíritu de Dios departió de Saúl, y un espíritu dañador, dice, harmful spirit from the Lord, de parte de Dios, torment him, lo atormentaba. Sí, un espíritu dañador lo atormentaba. Si tradujéramos, mire, si tradujéramos del inglés, si la Biblia estuviera escrita del inglés y se tradujera del inglés al español, se pierde el sentido, porque acá dice now, como diciendo ahora, el espíritu de Jehová depart from Saul, departió, se alejó de Saúl. And a harmful, y un espíritu dañador, que es harmful como dañador, algo que hace daño, ¿verdad? Un espíritu dañador de parte de Dios lo atormentaba. Así quedaría la traducción más o menos, ¿sí? Y un espíritu dañador de parte de Dios lo atormentaba, ¿sí? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Sí, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí dice un espíritu malo y allá dice un espíritu que lo dañaba, un espíritu dañador. Necesitaríamos saber hebreo para escuchar o para entender verdaderamente el texto en su idioma original y poder ver, y solamente si fuéramos unos eruditos en el hebreo pudiéramos darle una interpretación más correcta. Bueno, Padre bendito, gracias Señor te damos por esta mañana. Ayúdanos, Padre Santo. Quizás, Señor, no hubo nada emocionante hoy en este mensaje, Padre, pero la exhortación es a que debemos de tener cuidado, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, danos, Señor, el entendimiento, danos el discernimiento, Padre, para comprender y entender y observar tu palabra, Señor, para darle la interpretación correcta. Que tu Espíritu Santo sea nuestra guía. Que tu Espíritu Santo sea el que nos da el sentido verdaderamente de lo que tu palabra está diciendo para que nos guarde. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo vaya, Señor, con tus maestros, con los predicadores, con los evangelistas, con aquella persona que da estudios bíblicos, Padre, que lo guíes con el poder de tu Espíritu Santo y le des el discernimiento correcto de tu palabra. Que guardes a todo siervo tuyo, Señor, que enseña e instruye a tu pueblo en tu palabra. Que nos guardes, bendito Dios, verdaderamente de el espíritu o de el deseo
de Satanás, de seducirnos al error, de la seducción del enemigo, de la seducción, Señor, de los ángeles caídos, rebelados en rebeldía contra ti, Señor. De que nos quieran sujetar, Señor, o nos quieran guiar, Señor, en el error, bendito Dios, cuestionando tu palabra, malinterpretándola. ¿Cuánto necesitamos verdaderamente, Señor, recapacitar, reconsiderar? Que necesitamos, Señor, que tú nos guíes con el poder de tu Espíritu Santo en tu verdad. Porque a final de cuentas, Señor, te vamos a dar cuentas a ti de lo que enseñamos, de lo que instruimos, de lo que hablamos, de cómo malinterpretamos o interpretamos correctamente tu palabra. Padre, ayúdanos, guárdanos. Tanta confusión, tanta mala interpretación, verdaderamente tanta doctrina equivocada, errada que ha salido por el mundo y se ha infiltrado en tu iglesia, Padre. Y muchas de las veces, en lugar de ser de bendición, es de confusión. Muchos no entienden, no comprenden, otros se dejan arrastrar por el error en el que han caído las religiones y las denominaciones. Padre, ayúdanos. Si tú no nos ayudas verdaderamente con el poder de tu Espíritu Santo, guarda y separa a aquellos que verdaderamente quieren conocerte a ti, que verdaderamente se sujetan a la dirección del Espíritu Santo para que tú nos guíes en la interpretación correcta de la palabra, Señor. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo, santifica a tu pueblo, Señor. Danos un corazón verdaderamente para tener una actitud de examinar la palabra más cuidadosamente y mirar y entender verdaderamente el sentido de lo que está escrito, de lo que se predica, de lo que compartimos, de lo que estudiamos. Padre, ayúdanos. Lo necesitamos verdaderamente. Te lo pido, mi Dios, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos a ser más sensibles, a percibir verdaderamente el Espíritu Santo, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en tu palabra, en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos para la gloria y honra a tu nombre. Guárdanos en ti. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no estuvo quizás tan emocionante para muchos, pero si quieres verdaderamente comprender más y entender más la palabra de Dios, entenderla y comprenderla más, creo que te va a ser de bendición si tomas en cuenta la verdad, ¿no? De que no fue escrita en el idioma original, en español, y las palabras tienen varias aplicaciones, varios significados, y depende del contexto de la palabra que debemos de interpretarla lo más fiel al sentido en su idioma original. Porque tarde o temprano le daremos cuentas a Dios de lo que hacemos, de lo que predicamos, lo que enseñamos. Dios les bendiga ricamente. Gracias. Fue una enseñanza, no fue una predicación, una cosa a considerar, algo importante que necesitamos en nuestros días para no caer en confusión. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Espero que quizás no todo, pero lleguen a considerar verdaderamente en cómo interpretar la palabra de Dios cuando la lean. Vean todo el contexto, no solamente del pasaje,
pero se debe de poner en contexto con el pasaje de lo que se está leyendo y a la vez también el contexto de todo el propósito del libro, ¿sí? Y aparte de eso, dentro del contexto de lo que es el Evangelio, el propósito para el cual Dios nos ha dado la palabra de Dios, para verdaderamente centrarla lo más posible y mantenerla verdaderamente más fiel a una interpretación correcta verdaderamente. Tengamos cuidado con la doctrina. Tengamos cuidado porque hay mucha doctrina verdaderamente errada, mucha doctrina equivocada. Y como pueblo de Dios necesitamos verdaderamente comprender e entender estas cosas. Quizás para muchos se les hizo aburrido, otros no lo han mirado completo, pero considera verdaderamente el contexto y la traducción y la interpretación. Si la traducción es fiel al contexto, a lo que se está diciendo, agárrate un diccionario, mira las palabras. Yo les recomiendo la concordancia esta. Strong va con la Reina Valera, con palabras de la Reina Valera. Muy buena concordancia, la mera verdad. Tiene demasiado contenido. La palabra espíritu verdaderamente pasaba casi una hoja completa y tiene tres columnas en cada hoja, y esa palabra espíritu, la mera verdad, pasaba más de una hoja en puras palabras de espíritu que habla la palabra de Dios de la Reina Valera. Que Dios les bendiga ricamente. Espero que sea de bendición, ¿verdad? Que consideren el asunto, consideren la interpretación, consideren que la Biblia no fue escrita en español. Es interesante cómo cuando se tradujo al latín, ¿verdad? Para los romanos, la Iglesia Católica prohibía que la palabra de Dios se escribiera en otros idiomas, en inglés y en otros idiomas, la mera verdad. Prohibía que la gente la leyera. Ellos querían ser verdaderamente los que la controlaran, los que la dominaran. Y hay historia de eso. Y en las traducciones, la mera verdad, se pierde el sentido. Que Dios les bendiga ricamente. Les amo en el amor de Cristo. Mañana sí voy a tener algo interesante. Yo creo que vamos a empezar otro libro, un estudio en algún libro. Es posible que nos vayamos a un libro del Antiguo Testamento, no lo sé. Quizás una vista panorámica, así como panorámica nada más, de Génesis o el libro de Daniel, no sé, con más detalles. Pero bueno, voy a orarle al Señor a ver de qué compartimos. Pero creo que sí necesitamos irnos un poquito al Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Les amo en el amor de Cristo. Amén.